Él era admirado por todos, pero rechazado por Dios. En las colinas de Judá, donde el viento susurraba entre los olivos milenarios, vivía un hombre cuya fama se extendía como el aroma del incienso en el templo. Su nombre resonaba en los mercados, en los palacios y en las sinagogas. Era conocido por su elocuencia, su riqueza abundante y su aparente piedad. Los pobres lo buscaban esperando limosnas, los ricos lo invitaban a sus banquetes y los líderes religiosos lo consultaban en asuntos de importancia. Sin embargo, en el silencio de su corazón había un vacío que ningún reconocimiento humano podía llenar. Desde joven había aprendido las escrituras con maestría. Podía recitar de memoria los salmos de David, las profecías de Isaías y los preceptos de Moisés. En las sinagogas, cuando se levantaba para leer, su voz clara y segura cautivaba a la congregación. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, proclamaba con solemnidad, citando el Salmo 1, mientras sus ojos recorrían las caras admiradas de quienes lo escuchaban. Pero sus palabras, aunque hermosas y correctas, brotaban únicamente de su mente, no de su corazón. Su casa era un palacio comparado con las humildes moradas de sus vecinos. Los pilares de mármol sostenían techos decorados con oro, y sus graneros rebosaban de trigo y cebada. Cuando los viajeros pasaban por su ciudad, señalaban su propiedad con respeto y susurraban: «Ahí vive el hombre bendecido por el Altísimo». Él mismo había llegado a creer esta narrativa. Interpretaba su prosperidad como una señal divina de aprobación, recordando las palabras del Deuteronomio: «Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a poseer». Sin embargo, había olvidado que las verdaderas bendiciones de Dios no siempre se miden en oro y plata. Los sábados eran su momento de mayor gloria. Vestido con sus mejores túnicas, adornadas con flecos azules, según la tradición, caminaba hacia el templo con paso majestuoso. Su ofrenda era siempre la más generosa, y sus oraciones resonaban con una pasión teatral que impresionaba a todos los presentes. «Te doy gracias, oh Dios, porque no soy como los demás hombres», oraba en voz alta, recordando sin saberlo la parábola que un día sería contada sobre el fariseo y el publicano. Su religiosidad era impecable en apariencia, pero carecía de la humildad que Dios busca en el corazón humano. Con el paso de los años, su influencia creció exponentially. Los jóvenes lo seguían como discípulos, colgándose de cada palabra que pronunciaba. Las madres señalaban a sus hijos su ejemplo diciéndoles: «Miren a ese hombre, así deben vivir si quieren prosperar». Los ancianos de la ciudad lo consultaban antes de tomar decisiones importantes, y su consejo era considerado tan valioso como el de los profetas de antaño. Parecía que había alcanzado la cúspide del éxito humano, pero en su interior crecía una inquietud que no podía explicar. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la terraza de su, recordó las palabras del profeta Samuel: «Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Por un momento, una sombra de duda cruzó por su mente. ¿Realmente lo veía Dios como lo veían los hombres? Pero rápidamente desechó ese pensamiento, convenciéndose de que su éxito era prueba suficiente del favor divino. Sus actos de caridad eran legendarios, pero estaban acompañados siempre de fanfarria y reconocimiento público. Cuando alimentaba a los hambrientos, se aseguraba de que muchos testigos estuvieran presentes. Cuando vestía a los desnudos, hacía que los escribas registraran su generosidad. Recordaba las palabras de Jesús, aunque aún no habían sido pronunciadas: «Cuando hagas limosna,
No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Su bondad, aunque real en sus efectos, estaba contaminada por la vanidad y el deseo de reconocimiento. Los profetas visitantes que llegaban a la ciudad lo recibían con cortesía, pero algo en sus miradas lo inquietaba. Parecían ver a través de su fachada perfecta, como si percibieran algo que él mismo no podía ver. Uno de ellos, un anciano de barba blanca y ojos penetrantes, le dijo una vez: «Hijo, recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes», citando las palabras que más tarde escribiría Santiago. Esas palabras resonaron en su mente durante días, pero finalmente las interpretó como una advertencia para otros, no para él. Su oración se había convertido en una rutina mecánica, llena de palabras hermosas, pero vacía de genuina conexión con el Altísimo. Recitaba las oraciones tradicionales con perfecta pronunciación, pero su corazón permanecía distante. Como los israelitas de quienes Isaías profetizó: «Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Sus palabras ascendían hacia el cielo como humo, pero no llevaban consigo el aroma agradable de la sinceridad. La ironía de su situación se hacía más evidente con cada día que pasaba. Mientras más lo admiraban los hombres, más se alejaba del corazón de Dios. Su orgullo crecía como la hiedra que trepa por los muros, hasta cubrir completamente la humildad que una vez pudo haber tenido. Se había convertido en lo que los profetas denunciaron: alguien que honra a Dios con los labios, pero cuyo corazón está lejos de él. Sus sermones en la sinagoga eran obras maestras de retórica religiosa. Podía hablar durante horas sobre la santidad, la justicia y la misericordia de Dios, citando versículo tras versículo con precisión matemática. La congregación lo escuchaba embelesada, asintiendo con admiración ante su aparente sabiduría, pero sus palabras eran como címbalos que retiñen, sonidos hermosos que no provienen del corazón. Pablo, en una época futura, escribiría: «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe». La prueba definitiva de su condición espiritual llegó durante una hambruna que azotó la región. Mientras otros compartían sus últimas provisiones con los necesitados, él calculó cuidadosamente cuánto podía dar sin comprometer su propio bienestar. Su generosidad, aunque significativa en términos absolutos, representaba apenas una fracción mínima de su abundancia. Recordaba la historia de la viuda pobre que dio sus 2 blancas, pero no comprendía que Dios valora más el sacrificio genuino que la cantidad absoluta de la ofrenda. Durante las celebraciones religiosas, su presencia era requerida en la primera fila. Los organizadores lo buscaban no solo por su contribución económica, sino por el prestigio que su presencia otorgaba al evento. Él aceptaba estos honores como algo natural, convencido de que su posición reflejaba su espiritualidad superior. No se daba cuenta de que estaba viviendo exactamente lo que Jesús criticaría: el amor por los primeros asientos en las sinagogas y por los saludos en las plazas. Sus hijos crecieron siguiendo su ejemplo, aprendiendo a combinar la religiosidad externa con la búsqueda del reconocimiento humano. Veían cómo su padre era respetado y admirado, y naturalmente asumieron que ese era el modelo correcto de vida espiritual. Sin saberlo, estaba perpetuando un legado de hipocresía disfrazada de piedad, transmitiendo a la siguiente generación la misma ceguera espiritual que lo aquejaba. Los momentos de soledad eran los más peligrosos para su conciencia. Cuando se encontraba solo con sus pensamientos, sin la distracción de la admiración ajena,
A veces escuchaba una voz suave que susurraba en su interior. Era la voz del Espíritu Santo, tratando de penetrar las capas de orgullo y autosuficiencia que había construido alrededor de su corazón. Pero él había aprendido a silenciar esa voz con ocupaciones, oraciones mecánicas y la constante búsqueda de validación externa. Su interpretación de las Escrituras estaba filtrada a través del lente de su propia justicia. Cuando leía sobre los fariseos, criticados por los profetas, automáticamente pensaba en otros. Cuando encontraba pasajes sobre la humildad y la pobreza de espíritu, los espiritualizaba de tal manera que no tocaran su realidad práctica, como aquellos de quienes Pablo escribiría: siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Su erudición bíblica no se traducía en transformación personal. Los pobres y marginados de la sociedad percibían algo diferente en él comparado con otros líderes genuinamente piadosos. Aunque recibían su ayuda material, no encontraban en él el consuelo espiritual que buscaban. Había algo frío en su compasión, algo calculado en su misericordia. No poseía lo que los verdaderos siervos de Dios tienen: esa capacidad de conectar corazón a corazón, de llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan. La música de su vida era hermosa para los oídos humanos, pero disonante para los oídos divinos. Como un músico que domina la técnica pero carece de alma, su performance religiosa era impecable en la forma, pero vacía en el fondo. Dios, que ve más allá de las apariencias y penetra hasta los pensamientos e intenciones del corazón, percibía la verdadera naturaleza de su adoración. Sus oraciones por sanidad física eran frecuentemente respondidas, lo cual él interpretaba como confirmación de su favor divino. No comprendía que Dios, en su misericordia, a menudo responde las oraciones incluso de aquellos cuyo corazón no está completamente alineado con el suyo. La lluvia cae sobre justos e injustos, y los milagros pueden manifestarse incluso a través de instrumentos imperfectos. Pero la sanidad espiritual, la transformación del corazón, esa seguía siendo un territorio inexplorado en su vida. En sus últimos años, cuando las canas platearon su cabello y las arrugas surcaron su rostro, su reputación había alcanzado proporciones casi legendarias. Las generaciones futuras hablarían de él como un ejemplo de piedad y éxito. Los historiadores registrarían sus logros, los poetas escribirían odas a su memoria y los maestros usarían su vida como ejemplo de cómo vivir en el favor de Dios. Pero en los registros celestiales, donde se escriben las verdaderas historias de los corazones humanos, su nombre aparecía junto a aquellos que, habiendo tenido luz, eligieron caminar en tinieblas. El contraste entre la percepción terrenal y la realidad celestial de su vida ilustra una de las verdades más sobrias de la existencia humana. Es posible ganar el mundo entero y perder el alma. Es posible ser admirado por multitudes y ser rechazado por aquel cuya opinión es la única que verdaderamente importa. Su historia sirve como advertencia eterna de que la verdadera espiritualidad no se mide por el reconocimiento público, la prosperidad material o incluso el conocimiento bíblico, sino por la condición del corazón ante Dios. La tragedia final de su existencia no fue que fuera un hombre malvado en el sentido convencional, sino que fue un hombre bueno que nunca llegó a ser verdaderamente piadoso. Fue religioso pero no regenerado, moral pero no transformado, admirado por los hombres pero rechazado por Dios. Su vida quedó como testimonio de que el camino ancho que lleva a la perdición puede estar pavimentado con buenas intenciones, actos caritativos y reconocimiento religioso. En el silencio eterno que siguió a su partida de este mundo, las
Palabras de Jesús resonaron con terrible claridad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Su historia permanece como un espejo en el cual cada alma puede examinarse, preguntándose no qué piensan los hombres de su espiritualidad, sino qué piensa Dios de su corazón. Porque al final, solo una opinión importará, y esa es la del juez de toda la tierra, quien siempre hace lo que es justo. Durante los días de su mayor gloria terrenal, cuando su nombre era pronunciado con reverencia en toda la región, hubo señales que debieron haberle advertido sobre su verdadera condición espiritual. Los sueños inquietantes comenzaron a visitarlo con frecuencia creciente. En ellos, se veía a sí mismo de pie, ante un trono brillante, pero cuando trataba de acercarse, una voz poderosa resonaba. «Apartaos de mí, obradores de iniquidad». Despertaba con el corazón acelerado, pero pronto racionalizaba estos sueños como producto del exceso de comida o las preocupaciones mundanas. Sus encuentros con verdaderos siervos de Dios se volvieron cada vez más incómodos. Cuando llegaba a la ciudad algún profeta genuino, alguien que había experimentado el quebrantamiento real y la transformación auténtica del corazón, él sentía una inquietud inexplicable en su presencia. Estos hombres de Dios, aunque muchas veces pobres en bienes materiales y sencillos en apariencia, portaban algo que él no poseía, la marca inconfundible de haber estado en la presencia del Altísimo, como Moisés, que bajó del monte Sinaí con el rostro resplandeciente. Estos siervos llevaban una luz interior que exponía la oscuridad de su propio corazón. Recordaba especialmente el encuentro con un anciano, profeta que había llegado descalzo y vestido con ropas humildes. Mientras él pronunciaba un discurso elaborado sobre la grandeza de Dios, el anciano lo escuchaba con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su alma. Al terminar, el profeta simplemente dijo, «Hermano, las palabras son hermosas, pero ¿has experimentado el dolor del arrepentimiento? ¿Has llorado por tus pecados como David lloró cuando Natán lo confrontó?» Esas preguntas lo perturbaron profundamente, porque nunca había experimentado tal quebrantamiento. Su arrepentimiento había sido siempre intelectual, nunca emocional ni transformador. La parábola del rico y Lázaro resonaba de manera inquietante en su subconsciente, aunque aún no había sido contada por Jesús. En su puerta se sentaba diariamente un mendigo enfermo, cubierto de llagas, que suplicaba apenas las migajas que caían de su mesa abundante. Él le daba limosna, sí, pero nunca se detuvo a conversar con él. Nunca se interesó por conocer su nombre o su historia. Para él, los pobres eran oportunidades para demostrar su generosidad, no seres humanos creados a imagen de Dios que merecían amor y dignidad. Sus ayunos se habían convertido en espectáculos públicos. Se aseguraba de que su rostro pálido y su apariencia demacrada fueran notados por todos. Cuando la gente comentaba sobre su dedicación espiritual, él respondía con falsa humildad, «Solo trato de buscar el rostro del Señor». Pero sus ayunos no eran movidos por hambre de Dios, sino por hambre de reconocimiento. Como aquellos fariseos que desfiguraban sus rostros para mostrar a los hombres que ayunaban, él había transformado una disciplina espiritual en un acto de vanidad religiosa. La música que acompañaba su adoración era técnicamente perfecta, pero espiritualmente vacía. Había contratado a los mejores músicos de la región para que acompañaran sus momentos de culto público.
Los instrumentos resonaban con precisión matemática y los cánticos se elevaban con armonía impecable. Sin embargo, el salmista David, pastorcillo que componía melodías sencillas mientras cuidaba ovejas, había logrado tocar el corazón de Dios de una manera que toda su sofisticación musical nunca alcanzaría. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no en espectáculo y pretensión. Sus relaciones familiares reflejaban la frialdad de su corazón hacia Dios. Aunque proporcionaba abundantemente para las necesidades materiales de su esposa e hijos, había fallado en ser el sacerdote espiritual de su hogar. Sus oraciones familiares eran rituales vacíos y sus instrucciones espirituales se limitaban a enseñarles cómo mantener las apariencias religiosas. Nunca les había mostrado cómo tener una relación personal con el Altísimo, porque él mismo desconocía tal intimidad divina. Los momentos más reveladores de su verdadera naturaleza ocurrían cuando creía que nadie lo observaba. En la privacidad de su habitación, cuando no había audiencia que impresionar, su comportamiento cambiaba drásticamente. Sus oraciones se acortaban a simples fórmulas mecánicas. Su lectura bíblica se reducía a pasajes familiares que podía recitar automáticamente, y su corazón se ocupaba de planes para aumentar su riqueza y reputación. Como el profeta Ezequiel reveló, «Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón». La construcción de una sinagoga nueva se convirtió en el proyecto que más claramente reveló sus motivaciones ocultas. Donó la mayor parte del dinero necesario, pero se aseguró de que una placa prominente en la entrada recordara a todos los visitantes su generosidad. Durante la ceremonia de dedicación, habló extensamente sobre la importancia de honrar a Dios, mientras secretamente se deleitaba en los susurros admirativos de la multitud. No se daba cuenta de que estaba actuando exactamente como aquellos que aman las oraciones largas por pretexto, mencionados en las Escrituras. Sus interpretaciones proféticas gozaban de gran respeto en la comunidad, pero estaban fundamentalmente distorsionadas por su falta de experiencia espiritual real. Cuando explicaba los pasajes sobre el Mesías venidero, los presentaba como un conquistador político que establecería un reino terrenal de prosperidad. No podía concebir un Salvador que vendría en humildad, que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Su comprensión de la espiritualidad estaba tan centrada en el éxito y el reconocimiento que le era imposible entender el camino del sufrimiento redentor. La ironía más profunda de su existencia era que había memorizado perfectamente el Salmo 139. «Oh, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos». Podía recitarlo con emoción conmovedora, pero nunca había permitido que esa verdad penetrara realmente en su conciencia. Si hubiera meditado genuinamente en el hecho de que Dios conocía todos sus pensamientos, motivaciones y secretos, habría sido quebrantado por la convicción del Espíritu Santo. Sus actos de justicia social eran impresionantes en escala, pero deficientes en motivación. Había establecido sistemas para alimentar a los huérfanos y vestir a las viudas, pero siempre de maneras que maximizaran su reconocimiento público. Cuando los profetas hablaban de justicia, él interpretaba sus palabras como mandatos para programas caritativos bien organizados, no como llamados a la transformación en personal del corazón. No entendía que Dios prefiere la obediencia al sacrificio, la misericordia a las ofrendas y un corazón contrito a todos los holocaustos. Los jóvenes que lo seguían como mentor espiritual recibían enseñanzas técnicamente correctas, pero espiritualmente estériles.
Les enseñaba las leyes, las tradiciones y las prácticas religiosas con precisión académica, pero no podía transmitirles lo que él mismo no poseía, una relación viva y transformadora con el Dios viviente. Era como un ciego guiando a otros ciegos, un pozo seco tratando de saciar la sed espiritual de otros. Sus discípulos aprendían a imitar su religiosidad externa, perpetuando así un ciclo de hipocresía espiritual. Durante las festividades religiosas más importantes, su casa se convertía en el centro de reunión para los líderes comunitarios más prominentes. Las conversaciones giraban en torno a teología abstracta, política religiosa y estrategias para mantener la influencia social. Pero nunca se escuchaba en esas reuniones el tipo de testimonio personal que caracteriza a los verdaderos creyentes, historias de cómo Dios había transformado corazones, respondido oraciones en momentos de desesperación o manifestado su presencia en tiempos de crisis. Sus reuniones eran ejercicios intelectuales, no celebraciones de la obra de Dios en sus vidas. La enfermedad que finalmente lo llevó a la tumba se convirtió en su última oportunidad para encontrar a Dios genuinamente. Mientras yacía en su lecho, debilitado y consciente de su mortalidad, muchos esperaban que experimentara el tipo de conversión genuina que a menudo ocurre cuando las personas enfrentan la eternidad. Vinieron a visitarlo esperando escuchar palabras de arrepentimiento sincero, confesiones de su orgullo o súplicas por misericordia divina. Pero incluso en sus últimos días, su preocupación principal era cómo sería recordado y si sus logros terrenales perdurarían después de su muerte. Sus últimas palabras fueron técnicamente ortodoxas, pero espiritualmente vacías. Citó versículos sobre la esperanza de resurrección y la misericordia de Dios, pero sin la convicción personal que brota de una fe genuina. Quienes lo rodeaban interpretaron sus declaraciones como evidencia de su piedad, sin percibir que eran simplemente la repetición automática de doctrinas aprendidas, no la expresión de una experiencia espiritual real. Murió como había vivido, religiosamente correcto pero espiritualmente perdido. Su funeral fue el evento religioso más grandioso que la región había presenciado en décadas. Vinieron líderes de ciudades lejanas para rendir homenaje a su memoria. Los discursos fúnebres lo compararon con los patriarcas del Antiguo Testamento, y los cantos de alabanza resonaron durante horas. Su tumba fue adornada con inscripciones que celebraban su vida como modelo de piedad y servicio a Dios. Pero en el cielo, donde los libros verdaderos están escritos, su nombre no aparecía en el registro de los redimidos. La lección más devastadora de su historia no es que fuera un hipócrita deliberado, sino que fue víctima de su propio autoengaño. Sinceramente creía que su religiosidad externa era evidencia de su aceptación divina. Había confundido la aprobación humana con la bendición celestial, el éxito terrenal con el favor eterno. Su tragedia fue vivir toda una vida sirviendo a una versión de Dios creada por su propia imaginación, en lugar de someterse al Dios verdadero revelado en las Escrituras. En los anales de la historia humana, su nombre perduraría como ejemplo de éxito religioso, pero en los registros eternos, donde se escriben las historias que realmente importan, quedaría como advertencia solemne de que es posible conocer acerca de Dios sin conocer a Dios, hablar de Él sin escucharlo y servirle externamente mientras se permanece espiritualmente muerto. Su vida ilustra la verdad bíblica más aterradora, que el camino ancho que lleva a la perdición puede estar perfectamente pavimentado con buenas obras, conocimiento bíblico y reconocimiento religioso.